Oli Lescano, y nada, queríamos tener una entrevista. No sé si lo que la querés presentar vos. Sí, me gustaría presentarlo, sí. Eh, un gran amigo mío, una persona que quiero muchísimo, que es Juan Manuel eh, de Rosa, y que es médico, y que es un compañero, que es un militante, eh, y es un amigo, eh, pero además fue muy amigo del Boli Lescano. eh, Me ha contado, yo no lo conocí personalmente al Boli Lescano, pero él me ha contado que ha estado en su casa viviendo, en, digamos, con arresto domiciliario, en situaciones muy difíciles. Entonces yo, sabiendo y habiendo escuchado en tantos asados que hemos comido en su casa, porque además es un tipo sumamente generoso, fue médico de Eve Bonafini, no me quiero olvidar también de esto, Juan Manuel, digo, y escuchar hablar de él me pareció en este homenaje acá a la radio Trinchera, digo, del Bolirescano, llamarlo a él y que hable él un poquito, que nos cuente, que el homenaje sea un poquito también a través de un gran amigo que es Juan Manuel, que fue Juan Manuel amigo de él. Y nada, bueno, no sé si está en el ¿Está, ahí? aire, está al aire. ¿Está al aire? Estoy, estoy en el aire, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, Sí, perfecto, te sí, escuchamos. Juan Manuel, buen perfecto. día, ¿cómo Bueno, estás? hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y primero déjame agradecerle a Pablo la generosidad de esta presentación, no merecida, por cierto, porque al fin y al cabo solo soy un compañero militante más, que tiene que agradecerle a la vida, entre muchas otras cosas, dos de las cosas que recién dijo Pablo. Que Eve me haya permitido ser su médico de cabecera hasta el último día de su vida, y que el Boli Lescano me haya permitido también, además de ser su compañero, ser su médico de cabecera hasta el último día de su vida. Bien, qué bueno, qué bueno que exista gente que se preocupa por la gente que se preocupa por nosotros. Sí, el Boli se preocupó por el mundo. Por el mundo, exactamente. El Boli era un internacionalista, de los pocos militantes internacionalistas que existían en la República Argentina, que supo heredar la doctrina del otro gran argentino militante revolucionario que fue Ernesto Che Guevara. Comprendió mejor que nadie sus palabras y era un internacionalista. No concebía bajo ninguna forma de vista la lucha sectorial ni la lucha individual de un país, y para él estaba ante todo, para poder vencer el imperialismo, la unidad de los pueblos, y por eso en los últimos años de su vida se la pasó militando por la patria grande. Esa fue la gran enseñanza que ha dejado el Boli para las generaciones venideras. Militar por la patria grande para poder ser libre en nuestro país. Juan Manuel y Pablo te habla, ¿cómo estás? Sabes que lo mucho que te quiero. Yo Eh, también. bueno, no, contá un poco eso que cuando tuvo algunos problemas, obviamente, como todo militante político, penales. ¿Cómo fue que estuvo en tu casa viviendo eh, con arresto domiciliario y vos pusiste, obviamente, el domicilio donde él tenía que residir, porque si no, no salía de la cárcel? Sí, en realidad veníamos peleando por la libertad condicional o por el arresto domiciliario del Boli de Fernando. Hacía varios meses. Esto había derivado en una huelga de hambre, inclusive, que llevaron adelante juntos durante 46 días, una huelga de hambre muy extensa que realmente los dejó muy deteriorados a los dos, esto estando ellos detenidos en el penal de Ezeiza. Y bueno, ya sobre la huelga de hambre se terminó levantando, y ya sobre el final de esta detención,
el boli hace un accidente cerebrovascular hemorrágico, por supuesto que influenciado, entre otras cosas, por la huelga de hambre, pero también por las paupérrimas condiciones sanitarias a las cuales se ven sometidos los detenidos en los penales de nuestro país, ¿no es cierto? Es decir, no hay acceso a la salud. Ese es uno de los grandes derechos que pierden los detenidos, no tener acceso a la salud. Y en estas condiciones el boli hizo un accidente cerebrovascular hemorrágico, tuvo un derrame cerebral. En ese momento yo recuerdo que me llamaron, al boli lo habían dado por muerto, pero lo digo, digamos, literalmente lo dieron por muerto. Estaba tirado en una camilla de lo que ellos llaman HPC en ese momento, que es el hospitalito del penal, donde no tienen ni siquiera tubos de oxígeno. Y el boli se despertó. Cuando ya todos pensaban que estaba muerto, el boli se despertó. Y bueno, lo derivamos para hacer una tomografía. Ahí le descubrimos una hemorragia cerebral y entonces yo inmediatamente, por supuesto que sabía que iban a acceder, ofrecí internarlo en forma urgente en mi clínica, en la clínica de la comunidad de Ensenada. Y bueno, de ahí me propuse que el boli no iba a volver nunca más a la cárcel. Y efectivamente fue así, porque a partir de ese momento toda su detención transcurrió un año en la clínica y otro año más cuando él ya estaba, digamos, en condiciones de alta médica, pero no en condiciones de vivir solo, porque necesitaba cuidado permanente. Entonces decidimos, por supuesto que en una reunión de carácter político, decidimos trasladarlo a mi casa para que terminara de recuperarse acá. Y entonces así vivió un año de su vida en el quincho de mi casa, que se convirtió con el paso de los días en un templo de la militancia política. Me sí, definitivamente. Sí, hemos comido muchos asados en ese templo, ¿no? Sí, claro, eso cuando sin que estuviera el boli. Ahora, estando el boli acá, esto fue un ir y venir de la militancia política de todas las, sí, me has contado, sí, claro. Todas las organizaciones del campo nacional y popular que estaban preocupados por la salud del boli, pero que además querían seguir intercambiando con él ideas y enseñanzas. Sí. Y bueno, así fue que se terminó de recuperar acá, y para cuando se terminó de recuperar ya se le otorgó la libertad, y entonces cumplimos con su deseo, lamentablemente, ahora me lo replanteo, lamentablemente cumplimos con su deseo, que era volver a su casita de Espeleta. Y él quería volver a su casita de Espeleta. Y bueno, y volvió a su casita de Espeleta, y ahí fue donde falleció. En su casita de Espeleta, según su propio deseo. Juan, decime, su trayectoria política del boli, digamos, ¿dónde militó, dónde arrancó militando, dónde realmente se jugó? Porque tuvo mucho que ver con los años 70 y con la lucha y la resistencia armada, ¿no? De los 70. Por eso es un referente en muchos sentidos de esa época. Hoy vivimos otra época distinta. ¿Y qué puedes recordar? ¿Qué te contó él? ¿Qué convivieron? Porque vos no tenés una edad como para haber estado en los primeros tiempos, ¿no? de ese frente revolucionario de aquella época. Pero no, bueno, claro. pero la relación con él te debe haber contado muchas cosas. ¿Qué puedes recordar lo más importante? La verdad que acercarnos al boli, esto, a ver, en este programa por supuesto me lo voy a arrogar yo y voy a poder contar lo personal, pero el boli, cuando él integra su organización política,
una organización política muy chiquita, de carácter territorial, que se llamaba Agrupación Popular 9 de Julio, y la integra, junto con otras organizaciones, a lo que en ese momento se llamaba MPU Quebracho, y pasa a formar a partir de ese momento el MPR, el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. Cuando se integra el boli nos empieza a abrir puertas a nosotros, a los militantes de los 90, digamos. Él, que era un militante del 70, porque justamente existía esta ¿Había militado, Juan, perdóname, había militado en la FARC? No, el boli nunca militó en la FARC. Perdón. O sea, el boli lo que trató de hacer fue formar con la FARC un frente antiimperialista, el FAS, sí. El famoso FAS. Eso fue uno de los objetivos de su militancia, formar el FAS, uniendo a las FARC con Montoneros y con el PRT. Sí. Pero la militancia del boli empieza en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en un primer momento. El PRT, joven, sí, de ERP. Y luego de esa militancia, en el brazo político, ingresa al ERP como militante de una agrupación de Monte que se llamaba Ramón Rosa Jiménez. Sí. Esa organización en de Tucumán, Monte. En Tucumán estuvieron. No, ellos, en realidad, Tucumán es la salida del boli, el lugar que busca para poder escaparse, pero con esta columna de Monte, la Ramón Rosa Jiménez, ellos intentan el copamiento del Regimiento 17 de Infantería de Catamarca. Sí. Esta es digamos, el plan militar que llevan adelante. Ese plan militar derivó en que esta columna se tuviera que dispersar y el boli finalmente termina en Tucumán, en la provincia de Tucumán, donde después finalmente es apresado, ¿no? Sí. El resto de sus compañeros son casi todos asesinados. Sí. Los apresan a todos y son finalmente asesinados en una masacre que se conoce como la masacre de Capilla del Rosario, donde llamativamente el testimonio del boli, ahora me estoy viniendo para adelante, ¿no? Si estoy hablando de los 70, cuando fue el copamiento en Catamarca, pero después asesinados y masacrados los sobrevivientes de ese copamiento, que fueron 14, antes de ser detenido, el boli en el 2014, él da un testimonio en los juicios por la verdad determinante para que los que cometieron esa masacre queden detenidos de por vida. Mira, no sabía. Fue determinante el testimonio del boli, y el boli viaja a Catamarca al juicio ese, y luego cuando vuelve de Catamarca, en el 2014, es donde es secuestrado en un episodio propio de la dictadura militar, es decir, propio de la década, efectivamente propio de la AAA, porque es secuestrado en Callao y Rivadavia, en un auto sin patente, en un recuerdo que era en un Peugeot 504 sin patente, y el boli estuvo más de casi un día desaparecido, sin que pudiéramos tener noticias de él en las comisarías, en el Ministerio de Seguridad, en ningún lado, hasta que finalmente al día siguiente lo blanquean. Así que la militancia del boli fue una militancia dura, fuerte. Sí, pero más allá de dura, digamos, sí, claro, para hacerla dura podemos decir que el boli, el primer lugar donde estuvo preso fue en la cárcel de Rawson. O sea, sí, claro que fueron condiciones duras de vida. En Rawson, ¿te referís a, perdóname Juan, te referís a la cárcel de Rawson en el penal de Rawson, cuando fue la fuga donde fue la fuga. Mirá vos, no sabía. El penal de Trelew. Sí. En el penal de los Pérez de Trelew, él conoce a Fernando Vaca Narvaja. Sí. Fernando Vaca Narvaja, bueno, uno de los Fernando, Santucho,
bueno, Minio, bueno, ahí se fugaron Gorrán Merlo, seis se fugaron Claro, y el resto quedaron, los 19 que quedaron en el aeropuerto fueron asesinados 16 y el resto quedó en la cárcel, él estuvo en la cárcel. exactamente, pero él estuvo antes de eso. Ah, estuvo Antes antes. Ah, no estuvo en ese momento, No, está. en los acontecimientos del 20 de junio, o él 20 de agosto, perdón, 22 de agosto y antes 16 cuando él se fugan. estaba preso en ese momento, pero sí estuvo preso en el penal de Rawson y sí conoció a Fernando Vaca Narvaja, que estaba detenido en el penal de Rawson, y Fernando Vaca Narvaja es el que lo apodó el Boli Ah, mira, para toda la posteridad. ¿por qué el bolí? No sabemos por qué, pero él siempre se jactaba de que su seudónimo se lo había puesto Fernando Vaca Vaca Narvaja. Narvaja, sí, que está vivo y De la misma manera que el Boli era un tipo muy ocurrente, ¿no? Dentro de su parquedad era un tipo de pocas palabras y mucho humor. Y se jactaba de haber nacido en el año 1950, que era el año del centenario del Libertador de la Patria. claro. Porque él, a pesar de ser marxista-leninista, él se describía, se autopercibía como patriota. Sí, lógicamente, ¿por qué no? Porque no es común. O sea, no es. Claro, no es No, común si son marxistas. ¿Por sinceramente qué no no? conozco Casi no son marxistas nosotros. que Que reivindiquen no la sean idea del patriotas. patria. Claro. No los conozco. Sí, bueno, Eh, en lo Argentina mismo sí. un marxista que utilice la categoría de gorila, no los conozco. El único marxista que conozco que podía hablar de gorilas, calificarte de gorila, por el gran conocimiento que él tenía del peronismo, era el Boli. Lo cual lo hacía más marxista que ninguno de los otros que se la Claro. pasaron y no entendieron nunca el peronismo. Claro, no alcanzaron a entender el peronismo, por eso no se hizo peronismo. Era capaz de calificarte de gorila si eras gorila, sin ser peronista. Porque él era peronista como podemos serlo vos y yo, digamos, por Sí, cierto grado de conciencia que hemos adquirido, que nos impide ser gorilas. claro, No porque, Claro. claro, no porque seamos, o digamos, Marxistas, claro. claro, por ser del marxismo uno es peronista, ¿no? claro. Eh, no todos, digo, habrá quienes no lo son y son peronistas igual, pero digo, Boli era peronista desde el marxismo. Claro. Y eso era una gran cualidad que él tenía como formador de Pero, cuadros. pero, Juan, mirá que muchos llegaron a través del marxismo, llegaron al peronismo y nunca dejaron de ser marxistas, a pesar de ser peronistas. John William Cook, por ejemplo, Claro. por darte un ejemplo. Pero decime, y como homenaje en esta fecha que se cumplen 8 años, si no Sí, 8 años. 8 años de la muerte de él, ahí contaste muchísimas, la prisión en Rawson, contaste la militancia de él, hablaste muchísimo, y decime, como para ir cerrando, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que más Te marcó te marcó, te representó del boli a vos como militante, que lo seguís siendo y que te admiro como militante político, no del peronismo, pero sí como militante del campo nacional y popular? Digo del boli, ¿no? ¿Qué más Sí, podés recordar y de resaltar como algo importante? supongo que no se habrán dado las condiciones necesarias, pero el Boli fue Ernesto Che Guevara. No, o sea, podemos encontrarle millones de diferencias, pero estoy seguro que si me pongo a retrucarles voy a encontrar 1000 semejanzas con Ernesto. Es decir, el Boli era un romántico indomable, que militando pudo criar a sus hijos y los crió con amor y los dejaba en mi casa para poder ir a una reunión y militar, pero jamás se despreocupó de ellos. El Boli era, voy a parafrasear ahora, ya que ustedes empezaron con esta canción, a Bonifacio Palacios. Digo, el Boli
tenía el tesón del clavo enmohecido, no la estupidez del pavo. Que el vóley era como Dios, que nunca lloró, Claro. pero como Lucifer, que nunca rezó. Y fundamentalmente fue como el Robledal, que jamás imploró una gota de agua, Claro, más allá de... necesitaba agua, pero nunca imploró agua. Jamás. Y Y bueno, mi humilde homenaje es estar contándoles esto por primera vez después de exactamente 8 años que lo perdimos al vóley. Nunca hablé desde que el vóley nos dejó. Y déjame cerrar con esta breve historia que lo pinta tal cual era. Los compañeros que lo descubrieron muerto, obviamente estaban esperando que llegue el médico. El médico soy yo, y estaban esperando que yo viaje de acá para Quilmes. Habré tardado 20 minutos en llegar a Espeleta. Pero cuando yo entré a la habitación y el vóley yacía tirado en el piso, muerto al lado de su cama, en el pecho tenía el libro de Guyen Hiap. Estaba leyendo otra vez, a sus 66 años, Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo. sí. Sí. Sí, hoy justo hablaba con un compañero, no sé si lo conoces, el Taca, de Ensenada. Sí, como no, Sí, era el Taca, claro. el Taca, bueno, el Taca me contó que estaba en la casa. Cuando se murió y lo vio en el piso. Sí, y tenía ese libro, por supuesto que es un libro que yo me tomé el atrevimiento de apoderármelo, y tuve la suerte, ya ha pasado varios años de la muerte del vóley, de poder regalárselo a Simón, a su hijo varón, porque me pareció que tenía más sentido que lo tenga su familia y no yo. Y bueno, yo me despedí del vóley y me quedé con su eterno pañuelo palestino, que me acompaña a todos los lugares donde siempre hay una lucha. sí, te he visto con ese pañuelo en varias oportunidades. Vos sabés que, Juan, yo me pareció, cuando acá en la radio me dijeron que se cumplían 8 años de la muerte de él, que si bien yo no lo conocí, me pareció que la persona más indicada, y no cabe duda por todas estas palabras y este homenaje que has hecho enorme hacia él, que yo no lo conocí, pero me pareció que eras vos, que además, vuelvo a repetir, sos una persona sumamente generosa, muy honesta y muy generosa con los compañeros, como ha sido siempre, como para que tengas estas palabras, este homenaje que hoy le hacemos a un luchador, a un compañero, a alguien que vos lo definís como si fuera Ernesto Che Guevara, y que seguramente se ha querido semejar, se ha querido parecer a, como muchísimos de todos nosotros, como luchadores queremos parecernos alguna vez como revolucionarios a la figura del Che, ¿no? Pero por eso lo primero que me salió es, vamos a hablar con Juan Manuel, que ha sido un gran amigo de él y que nos puede contar y nos puede hacer un homenaje enorme, y sin duda que esto ha sido maravilloso y brillante. Sí, te agradecemos, Juan Manuel. La verdad que, bueno, cuando hoy me decía Vasco que íbamos a hablar con vos, bueno, sentí un poquito de nervios y siento que es la mejor manera de homenajearlo es una persona que estuvo con vos, como vos, que estuvo ahí sosteniéndolo en los momentos difíciles. Así que te agradecemos mucho y bueno, por no solamente por haber estado en el programa, sino por haber estado en la vida del vóley. Y cerrá vos diciendo lo que te parezca, lo que tengas ganas. No, hasta la victoria siempre, vóley. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, Juan Manuel. Un Te abrazo. quiero mucho, querido. Chau, chicos. Hasta luego.
Impresionante, la verdad que si vos decías que lo de Urien te había sorprendido, yo me sorprendiste vos ahora. Bueno, no, sí, yo sabía.